La reacción en fase líquida sigue una ley de velocidad elemental y se lleva a cabo isotérmicamente en un sistema de flujo. La concentración de las corrientes de alimentación A y B es de 2 molar antes de la mezcla. El flujo volumétrico para cada una de las corrientes es de 5 decímetros cúbicos por minuto y la temperatura de entrada de 300 Kelvin. Las corrientes se mezclan de inmediato antes de entrar. Hay disponibles dos reactores, uno de ellos un CZR gris de 200 decímetros cúbicos que se puede calentar a 77 grados centígrados y enfriar a 0 grados centígrados. El otro es un PFR de 800 decímetros cúbicos de color blanco que funciona a 300 Kelvin y no puede calentarse ni enfriarse, pero sí pintarse de rojo o negro. Observe que K es igual a 0.07 decímetros cúbicos mol por minuto a 300 Kelvin y la energía de activación es de 20 kilocalorías por cada mol. La reacción que se lleva a cabo es A más B igual con C. ¿Qué reactor y qué condiciones recomienda usted? Explique el motivo de su elección, es decir, el color, el costo, el espacio disponible, las condiciones ambientales. Respalde sus razonamientos con los cálculos adecuados. Inciso B. ¿Cuánto tardará en obtener una conversión del 90% en un reactor intermitente a 200 decímetros cúbicos con CA0 igual a CB0 igual a 1 molar tras mezclar a una temperatura de 77 grados centígrados? Inciso C. ¿Cuál sería su respuesta al inciso B si el reactor se enfría a 0 grados centígrados? Inciso D. ¿Qué conversión se lograría si el CZR y el PFR operaran a 300 Kelvin y se conectaran en serie? Y si se conectaran en paralelo, alimentando 5 mol por minuto a cada uno. Bueno, aquí tenemos una concentración CA0 y una concentración CB0. Entonces tenemos dos corrientes. Entonces esta concentración es igual a CA0, que es igual a 2 mol por litro, y un flujo volumétrico de 5 decímetros cúbicos por minuto. Y aquí tenemos una concentración CB0 que es igual a 2 mol por decímetro cúbico o por litro, y una concentración y un flujo volumétrico de B de 5 decímetros cúbicos por minuto. Entonces, a final de cuentas, los flujos volumétricos los podemos sumar y eso van a ser a la entrada del reactor. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que el flujo volumétrico total que entre aquí va a ser igual a la suma del compuesto A, el flujo volumétrico del compuesto A y el flujo volumétrico del compuesto B. En este caso, como los dos son 5, serían 10 decímetros cúbicos por minuto. Sin embargo, las concentraciones van a cambiar, dado que vamos a tener la misma concentración de moles, pero el volumen se va a aumentar al doble. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente de 5 y de 5, por lo tanto, en esta corriente ya va a ser de 10 decímetros cúbicos por minuto, por lo tanto, las concentraciones de A y B van a cambiar. Algo que sabemos que no cambia es el flujo molar. Entonces sabemos que FA0 y FB0 no van a cambiar. Estos van a ser constantes. Porque dado que estamos sumando los flujos volumétricos corresponden al total de volumen que está entrando. Sin embargo, los flujos molares por componente son específicos para cada uno de los componentes. En este caso es específico para el compuesto A y específico para el compuesto B. Los moles que agregue yo en esta corriente
y que se sume con esta corriente podrían sumarse en un flujo volumétrico total, pero sin embargo FA0 y FB0 no van a cambiar en esta corriente. Entonces puedo calcular estos flujos molares. ¿Y cómo los calculo? Por ejemplo, en este caso de FA0 va a ser igual a la concentración de A0 por el flujo volumétrico en esta corriente. En este caso serían 2 mol por litro multiplicado por el flujo volumétrico, que sería de 5 litros por minuto. En este caso litros y litros se van y tendría yo una concentración de un flujo molar de 10 mol por minuto. 10 mol por minuto. Igual de esta manera acá tendría FB0, que sería igual a CB0 por el flujo volumétrico de B0. En este caso sería igual también 2 mol por litro multiplicado por 5 litros por minuto. Entonces también nos va a dar un valor de 10 mol por minuto. Esos no cambian, esos no van a cambiar en esta corriente. Tanto van a ser válidos en esta corriente como para esta corriente. Y este también va a ser válido para esta corriente y para esta corriente. Entonces, sin embargo, lo que sí cambia es la concentración, porque depende del volumen. Entonces necesitamos calcular CA0 en esta corriente y CB0 en esta corriente. Entonces, ¿cuáles serían esas concentraciones? Pues tendríamos que calcularlas utilizando el flujo molar en esta corriente y el flujo volumétrico, que ya sabemos que es de 10 litros por minuto. Ya sabemos que incrementó al doble porque se sumaron las dos corrientes. Entonces, para calcular CA0 va a ser igual a el flujo molar CA0 dividido entre el flujo volumétrico FA0. En esta corriente. En este caso serían los 10 mol por minuto dividido entre el flujo volumétrico en esta sección, que sería de igual también 10 mol por minuto. Entonces eso nos da una concentración de 1 no, está mal acá. En este caso serían decímetros cúbicos, ¿no? O litros. En este caso nos quedarían mol por litro. Y de la misma manera acá abajo, para encontrar CA0, igual también sería 1 mol por litro. 1 mol por litro. Y aquí también tendremos 1 mol por litro. Si se dan cuenta, entonces si nosotros tenemos dos corrientes iguales y tenemos sus concentraciones iguales, dado que el flujo volumétrico se incrementa al doble, la concentración disminuye a la mitad. Bueno, para el inciso A nos pregunta ¿qué reactor y qué condiciones recomienda usted? Explique el motivo de su elección, es decir, el color, el costo, el espacio disponible y las condiciones ambientales. Respalde sus razonamientos con los cálculos adecuados. En este caso, aquí lo único que podemos utilizar como una toma de decisión para saber qué reactor vamos a estar utilizando es el volumen. Sabemos que todo esto todos estos cálculos que vamos a hacer en reactores van a estar dependientes del volumen. Entonces, por lo tanto, debemos de calcular los volúmenes a distintas condiciones y encontrar el volumen que sea más pequeño.
el volumen más pequeño es el que nos va a convenir más. Ajá. Por lo tanto, tenemos que calcular el volumen tanto de el CCTR de 200 decímetros cúbicos y el PFR de 800 decímetros cúbicos a las condiciones de temperatura a las cuales pueden estar trabajando. Por ejemplo, el CCTR puede trabajar de 77 a 0 grados centígrados y el PFR dice que no puede calentarse ni enfriarse, entonces solamente trabaja 300 Kelvin. Entonces tendríamos que hacer los cálculos de volumen a esas condiciones. Comenzaremos primero con el CCTR. Entonces tenemos el volumen de un CST. Así el cálculo. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos primero el balance general molar. Como número 1, balance general molar. Entonces tenemos que el volumen de un CCTR va a ser igual a FA0 sobre D menos RA por X. Como número 2 tendremos la rapidez de reacción. Entonces, aquí que nos está diciendo, tenemos una rapidez de reacción de 0.07 decímetros cúbicos mol por minuto a 300 Kelvin y la reacción es A más B igual con C. Entonces tenemos la reacción que sería A más B igual con C. Entonces la rapidez de reacción menos RA, voy a ponerla aquí abajo ya de una vez, menos RA va a ser igual a K por CA por CB. Esa sería nuestra rapidez de reacción. Entonces tendríamos una rapidez o una reacción elemental, ¿sí?, de segundo orden. Entonces tenemos la estequiometría. 3 estequiometría. Y la estequiometría nos dice que CA es igual a CA0 1 menos X. Y nos dice que CB va a ser igual a CA0 teta B menos B sobre DA X. Esos serían nuestros 3 pasos. Nuestro cuarto paso sería combinarlo todo. Entonces, combinar. Entonces, primero mezclamos la balance general molar con la rapidez de reacción. Entonces, el volumen, ya sabemos que el CCTR va a ser igual a FA0 sobre D menos RA, que sería igual a K por CA por CB. Y esto multiplicado por X. Entonces, en este caso, sabemos también que esto va a ser igual a FA0 por X sobre D K por esto va a ser igual a CA0 1 menos X por CB0 CA0, ¿no? También CA0 teta B menos B sobre DA. Y esto va a ser igual a FA0 X sobre DK por CA0 al cuadrado. En este caso sería 1 menos X teta B menos B sobre DA. Aquí podemos calcular B sobre DA. B sobre DA
En este caso es, como todos los coeficientes son de la reacción son 1, el coeficiente estequiométrico de A es 1, de B es 1, de C es 1, entonces B sobre de A es igual a 1. Y en este caso teta B, ¿cuánto valdría teta B? Teta B podemos calcular en función de concentraciones de CB0 y de CA0. Entonces las concentraciones que vamos a utilizar de CA0 y CB0 serían estas a la entrada del reactor. Entonces las dos son iguales a 1. Entonces por lo tanto tendríamos que sería 1 sobre D1, teta B sería igual con 1. Entonces por lo tanto el volumen de un reactor va a ser igual a FA0 X sobre DK CA0 al cuadrado, y en este caso sería, esto valdría 1 y eso también valdría 1, por lo tanto tendríamos este mismo término que tenemos aquí, 1 menos x. Entonces por lo tanto nos quedaría 1 menos x al cuadrado. Entonces bueno, ¿qué otra cosa? Ya tenemos todo eso. Entonces sería cuestión de despejar la conversión, dado que no podemos calcular el volumen. No podemos calcular el volumen porque ya nos están dando los volúmenes. Los volúmenes son de 200 y de 800. Entonces, para escoger el reactor que más nos va a convenir, va a ser el reactor con mayor conversión. Entonces, por lo tanto, nos interesa despejar la conversión de esta ecuación. Entonces x va a ser igual a volumen por K por CA0 al cuadrado por 1 menos x al cuadrado sobre D FA0. Como se dan cuenta ahí, esta ecuación es una ecuación de segundo orden. Entonces por lo tanto esta ecuación va a tener dos raíces, ¿sí? Esta ecuación tiene dos raíces. Entonces hay que utilizar la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. Pero en este caso ya tenemos todos los términos. Tendríamos volumen, ¿sí? Tengo el volumen del CCTR que son 200. Tengo la constante. Sin embargo, la constante la tengo para una sola temperatura. ¿Sí? ¿A qué temperatura la tengo? En este caso la tengo a 300 Kelvin. Y este reactor funciona desde 273 a 77, que serían los 300 Kelvin. Entonces, a ver, tendremos aquí 273 3 más 77. Sí, no, serían 350 Kelvin. 350 Kelvin. Entonces, se manejaría de 273 a 300 Kelvin. Entonces, debo de calcular la constante de reacción a diferentes temperaturas. Entonces, una constante, la primera constante a temperatura igual a 0 grados centígrados, voy a ponerle a 273 Kelvin. La constante va a ser igual a una constante K2 que no conozco. Entonces, por lo tanto, sé que la constante vale 0.07
0.07, que eran decímetros cúbicos mol por minuto. Por minuto. Esa es la constante A, pero esa es la constante a 300 Kelvin. ¿Sí? Esta es la constante 300 Kelvin. La debo de calcular a 273 y la debo de calcular a 350, que serían 350, que serían 77 grados centígrados. Entonces, ¿cómo hago esto para calcular la constante? Pues vamos a utilizar la ecuación de Arrhenius, donde K es igual a, esto sería K, la temperatura de referencia, esto sería KR, Euler a la energía de activación sobre dr multiplicada por 1 sobre de temperatura de referencia menos 1 sobre de temperatura 2, que en este caso va a ser la temperatura a la cual quiera calcular la nueva constante. Entonces sería K2 va a ser igual a 0.07 Euler a la energía de activación. ¿Cuál sería la energía de activación? La energía de activación ya nos habían dicho que era de 20.000 o 20 kilocalorías por mol. En este caso sería, la voy a poner como 20.000. 20.000, estos serían calorías por mol. Calorías por mol. Y la tendría yo que dividir entre el R, pero R en calorías sería 1.9872. En este caso, estos serían calorías por mol Kelvin. Kelvin o grados centígrados. Y esto multiplicado por 1 sobre de temperatura de referencia, que serían 300 Kelvin, menos 1 sobre de 273. Bueno, 273 vamos a decir. 273. Entonces, ¿cuánto sería esto? Vamos a ver, serían 0.07 por exponencial, sería Euler a la 20.000 sobre de 1.9872 multiplicado por 1 sobre de 300 menos 1 sobre 273. ¿Cuánto sería esto? Esto sería 2.5359 por 10 a la menos 3. Entonces, K sería igual a 2.5953 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Las unidades de K que tenía, que eran de litros sobre mol por minuto. Esto sería a 273 Kelvin. Lo mismo tendría yo que hacer para obtener K, pero a 77 grados centígrados, que serían 350 Kelvin. Entonces, en este caso, aquí lo único que voy a hacer es cambiar esto, ya para tenerla de una vez.
serían 350, serían 8.44. Entonces este valor sería de 8.44 litros por mol por minuto. Entonces, si se dan cuenta, me interesa, para que obtenga yo más conversión, necesito mayor temperatura, dado que la rapidez de reacción, aquí vemos la rapidez de reacción, se va a incrementar cuando incremente la constante, y la constante se va a incrementar cuando incremente la temperatura. Entonces a mí me interesa utilizar en esta ecuación la temperatura mayor. A esa temperatura voy a tener una mayor conversión. Entonces en este caso tendría que utilizar esta ecuación a la mayor temperatura. Entonces me interesa esta ecuación. A esta temperatura de 300, a la temperatura de 273 no me interesa, voy a tener menor conversión. Entonces, por lo tanto, tendría yo X, X va a ser igual a, el volumen ya sabemos que son 200 litros. K ya sabemos que es 8.44 litros mol por minuto. Y CA0 sabemos que es igual a 1 mol por litro, en este caso va a estar al cuadrado, 1 menos X. Y este va a ser FA0. No se copia esa parte. Sobre de FA0. Ya tenemos todos estos valores. FA0 ya sabemos que va a ser igual a 10 mol por minuto. 10 mol por minuto. Entonces, pues es una ecuación de segundo grado. Entonces debemos de calcular sus raíces. Vamos a ver el análisis de unidades. Litros y litros se van. Aquí tengo mol por minuto se van. Mol por minuto se van. Ahí me quedan mol por minuto cuadrado. Entonces, ¿cómo se van esos? No. Aquí vemos rápidamente. Si nos quedan las unidades. Aquí litros y litros se vuelven litros al cuadrado. Estos 2 litros se van con estos litros cuadrados de aquí. Estos dos me quedan mol cuadrado. Y estos mol cuadrado con estos dos se van. ¿Sí? Y por el último me quedan minutos y minutos y esta ecuación me queda dimensional. Entonces ya lo único que me queda es encontrar los valores. Entonces esto lo puedo hacer utilizando la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, que es X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de
b cuadrada menos 4ac sobre de 2a. Sobre de 2a. ¿Sí? Y ya nos quedaría. Ya podríamos resolver las dos raíces. Entonces vamos a tener x. Podemos tener una x negativa y una x positiva, o incluso podemos tener dos x positivas. Aquí lo que nos interesa es que el valor esté entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, si nos sale una x mayor de 1, entonces quiere decir que no va a ser esa la x. Entonces, debemos de buscar una x que esté entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, tendría yo que voy a introducir esta ecuación. X va a ser igual a, serían 200 por 8.44 por 1 al cuadrado por 1 menos x al cuadrado sobre de 10. El shift solve, y aquí es donde pongo el valor de desde donde quiero que comience a encontrar la solución. Va a comenzar a buscar la solución desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Si yo quiero que obtener la raíz negativa, aquí le debo de poner un número negativo para que comience a resolver de negativo hasta infinito. Entonces, en este caso, me dice que el valor de x va a ser de 0.925. Entonces ya tenemos el valor de la constante, sería 0.925. Ese sería el valor de conversión más alto que vamos a tener para este reactor, trabajando a una temperatura mucho más alta. Digamos, si yo quiero encontrar la otra raíz, aquí por ejemplo le debo de dar un valor. Sé que está por arriba de 1, podría darle el valor de 1, pero me da el mismo valor, entonces de hecho regresó. Me encontré el valor cercano a 1. Entonces si yo le digo que x valga si yo le digo que x valga 1.1, entonces ahí posiblemente podría encontrar el valor de la otra raíz, pero ya no me interesa porque tengo este valor que es muy cercano a 1. Si fuera negativo, fuera mayor a 1, entonces sí me interesaría buscar el otro valor.